Vamos a abrir ahí en Mateo capítulo 7, versículo 24, gloria al Señor. Ya está conmigo ahí en Mateo 7. Dice la palabra del Señor de esta manera. El versículo 24 dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa. ¿Y qué sucedió? No cayó, porque estaba fundada ¿dónde? Sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Gloria al Señor. Hermanos, quiero decirle que para edificar un hogar sólido con buenos cimientos, hermanos, el hombre no necesita apoyos externos. ¿Sí me escuchó? Para edificar un hogar, hermanos, conforme al diseño de Dios, el hombre no necesita apoyos externos. El hombre necesita a Dios en el hogar. Hoy estamos continuando con el tema edificando la casa, segunda parte. Y antes de continuar, hermanos, vamos a orar a Dios. ¿Qué le parece? Bendito Dios y buen Padre, ante tu presencia una vez más nos acercamos. Te damos gracias, Señor, porque nos permites estar aquí adorándote. Vamos a escudriñar tu palabra, Señor. Santifícanos en tu verdad, pues tu palabra es verdad. Señor, que tu palabra quede sembrada en buena tierra. Bendito Dios, que tu palabra fluya en mi boca, Señor, pero que tu nombre sea glorificado. Habla, que tu pueblo escucha. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, para tener un hogar sólido, para tener un hogar conforme a la voluntad de Dios, nosotros, valga la redundancia, necesitamos a Dios. Necesitamos a Dios. Si un hogar, hermanos, no tiene a Dios, escúcheme bien, si un hogar no tiene a Dios, ese hogar va a ser como lo veíamos en Mateo. Es aquella persona que edifica su casa en arena y se va a venir abajo. Hermanos, es bueno tener grandes cosas, es bueno hacer carreras, es bueno tener buenos propósitos, es muy bueno. Pero acuérdense, hace 8 días veíamos en el Salmo 127, si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que le edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia, dice la palabra de Dios. Lo cual significa, hermanos, es que si usted y yo estamos edificando un hogar, debemos pensar qué cimientos tiene nuestra casa. ¿Estamos edificando sobre roca o estamos edificando sobre arena? Cada quien nos respondemos. Cada quien nos respondemos, hermanos. Cada uno de nosotros sabemos lo que estamos haciendo en nuestro hogar. Cada uno de nosotros sabemos qué estamos haciendo con nuestros hijos. Y hermanos, y sabemos también qué estamos haciendo ante la sociedad. Pero hermanos, la palabra de Dios dice que cualquiera pues, dice la palabra de Dios. Cualquiera habla generalizando. Cualquier persona de cualquier tipo, de cualquier religión, de cualquier estatus social. No hay una persona en específico, pero dice la palabra de Dios, cualquiera pues. Hermanos, esta parábola nos enseña a oír y hacer lo que Cristo enseña acerca de un hogar bien fundamentado. ¿Me estoy explicando? La parábola, voy a repetir, hermanos, nos enseña a oír y hacer lo que Cristo está enseñando acerca de un hogar bien fundamentado. Por eso dice el Señor Jesús es el que está hablando aquí. Aquí el Señor Jesús está hablando y dice, cualquiera pues que me oye. Pero aquí la palabra oír, hermanos, es obedecer. Porque un hijo puede recibir la instrucción de un padre, pero puede no obedecer a la instrucción.
¿Sí o no? En ocasiones nuestros padres nos daban una orden y escuchábamos la orden, pero la mayor veces de nuestra vida no obedecíamos esa orden. Porque el punto no es que oigamos, hermanos. El punto está en que obedezcamos a la voz que nos está hablando. ¿Y quién nos está hablando? Es Dios. Por eso la Biblia dice, hermanos, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, dice la Biblia. ¿Se da cuenta, hermanos? Porque, lo vuelvo a repetir, muchos hermanos oirán, pero no harán. Y ahí está la diferencia. Hermanos, dice la palabra de Dios, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. La prudencia, hermanos, va unida a la sensatez. Es pensar con sabiduría, hermanos. Significa que cuando el hombre prudente es un hombre sabio que va a edificar su casa con principios bíblicos. El estudio secular es muy bueno, hermanos. Es muy bueno. Y nos va a ayudar, hermanos, a fortalecer a nuestros hijos en una buena educación. Pero la mejor educación, hermanos, o los mejores principios que usted le puede dar a un hijo son los principios bíblicos. Si usted enseña a su hijo, hermanos, la palabra de Dios y le enseña a tener temor a Dios y que crezca en principios bíblicos, hermanos, entonces ese hijo va a crecer sano, lo va a honrar a usted. Cuando un hijo, hermanos, le falta el respeto, usted tiene que decirle, hijo, la Biblia dice, honra a tus padres, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y tus días sean largos sobre la vida. ¿Qué está haciendo usted? Usted le está dando un principio a su hijo. Y que cuando él crezca, hermanos, ya no le va a faltar al respeto. Pero si un hijo desobedece esos principios bíblicos, cuando dice la Biblia que sus días sean largos, significa que el hijo que no obedezca, el hijo que deshonre a los padres, sus días no serán largos. ¿Sí me explico? Por eso la palabra del Señor, hermanos, nos enseña a que si usted está edificando un hogar con su esposo o con su esposa, no debe estar usted solo, debe tener a Dios en su vida. Sin Dios, hermanos, no iremos muy lejos. Sin Dios no iremos muy lejos. Necesitamos a Dios. Hermanos, aquí hay dos clases de personas. Fíjese bien, hay dos clases de personas. Los que oyen y hacen y los que oyen y no hacen. ¿De qué lado estamos? Hermanos, hay una tormenta que viene y probará la obra de todo hombre. Y cuando me refiero que hay una prueba que vendrá sobre todo hombre, hermanos, me estoy refiriendo que tarde o temprano, hermanos, nosotros llegaremos al punto de partir de esta tierra. ¿Sí o no? Porque todas las pruebas que tengamos en esta vida, sean económicas, sea lo que sea, hermanos, muchas veces con dinero las solucionamos. ¿Verdad que sí? El millonario dice, yo tengo dinero, cualquier problema legal, lo que sea, lo soluciono con dinero. Que mi hijo chocó su carro, lo pago. Que si mi hijo hizo esto, lo otro, y todo es dinero, ¿no? El que tiene. El que no tiene, pues paga las consecuencias en la cárcel, pero no le importa tanto. Pero hay un punto en que el hombre tarde o temprano se va a enfrentar, hermanos, y eso es a la muerte. Todos nosotros, tarde o temprano, hermanos, vamos a llegar a un punto donde Dios nos va a pedir cuentas de lo que hicimos en nuestra casa. Por eso yo le decía, viene una tormenta que probará a todo hombre, hermanos, cuando el alma sea quitada de la persona. La palabra muerte significa separación. Cuando el alma sea separada del cuerpo humano, hermanos, es ahí donde entonces nos daremos cuenta si realmente nuestra casa estuvo edificada en la roca o estuvo edificada en la arena. Cuando el Señor Jesús te diga y estemos delante de Dios y te pregunte, ¿qué hiciste de tu esposo? ¿Qué hiciste de tus hijos? ¿Qué hiciste de ti mismo? Y le entreguemos buenas cuentas, entonces el Señor dirá, buen siervo fiel. En lo poquito me fuiste fiel, en lo mucho te voy a poner. Pero si el hombre insensato que edificó su casa en la arena, hermanos, llega ante la presencia de Dios y le dice, dame cuentas de la herencia llamado hijos, y dame cuentas de tu esposa, dame cuentas de tu vida, y le decimos, Señor,
escuché pero no hice, el Señor va a decir, no te conozco. Y estas palabras sí las va a decir el Señor: maldito al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Por esa razón, hermanos, el edificar la casa en la roca que es Cristo, es entender, hermanos, que debemos tener a Dios en primer lugar en nuestra vida. Que nuestros hijos aprendan, hermanos, que la mejor enseñanza es el ejemplo. Que lo que nosotros hacemos, que lo que nosotros decimos, sea el ejemplo para ellos, hermanos. Igualmente los padres, no podemos darle amor a nuestros hijos si nosotros no tenemos amor. No vamos a dar algo que no tenemos. Por eso la palabra de Dios nos enseña, hermanos, que tarde o temprano llegaremos ante la presencia de Dios. Pero el problema es, hermanos, ¿cómo vamos a llegar? ¿Cómo vamos a llegar? Cuando comenzó el servicio dijimos, hoy amanecimos, gracias a Dios. Y yo dije, muchos no despertaron hoy. Y ahorita quiero decirles que una persona que muera no se va directamente al cielo o directamente al infierno. No, se van a un lugar, hermanos, no es ni purgatorio, y si es niño no se llama imbo tampoco, eso no existe en la Biblia. Simplemente van a un lugar de descanso donde cuando Cristo arrebate a la iglesia y los muertos sean resucitados, entonces todos compareceremos delante de Dios. Algunos, hermanos, para salvación y nosotros estaremos nosotros para salvación y algunos para perdición. ¿Por qué? Porque no supieron edificar su casa en la roca. Tarde o temprano, hermanos, nosotros llegaremos ante la presencia de Dios y no sabemos si al rato ya no vamos a estar. No sabemos si al rato una bala perdida, no sabemos si al rato nos atropellan atravesando el peñón. No sabemos si un ratero se le ocurre atravesarnos el corazón con una daga. Se oye fuerte lo que estoy diciendo, hermanos, pero la vida no la tenemos comprada. En cualquier momento podemos irnos. En cualquier momento, hermanos. En lo que sea un paro cardíaco y ahí caemos. Hermanos, el punto no es eso, sino el punto cómo vamos a llegar. Y si tú estás con vida ahorita y tenemos la oportunidad de buscar a Dios, entonces debemos edificar nuestra casa en la roca que es Cristo. Hermanos, la palmera del desierto, quiero decirle algo, la palmera del desierto crece muy profundo, muy alto, pero así como es la altura, hermanos, sus raíces es la profundidad. Lo mismo que tiene de alto es lo mismo que tiene hacia abajo. ¿Sabe por qué? Porque la palmera, hermanos, del desierto llega hasta las profundidades donde encuentra roca y donde encuentra agua. Por eso usted se pregunta, ¿cómo es que una palmera crece en pleno desierto? Porque llega hasta la roca, hermanos, y cuando vienen las pruebas, las tempestades, los vientos fuertes, usted ve esa palmera, se dobla y parece que se va a quebrar, pero no se quiebra, porque está cimentada en la roca. Hermanos, este es un grande ejemplo de una persona que puede estar cimentada en la roca que es Cristo. O puede representar un hogar, hermanos, que le ha dado el primer lugar a Dios. Y el desierto representa todos los problemas, todas las circunstancias difíciles, pero también demuestran que es la ruta para llegar a la presencia de Dios. Y hermanos, cuando nuestro hogar está a punto de tambalearse, pero si estamos bien cimentados en la roca, ese hogar no se cae. Ese hogar prevalece, hermanos. Ese hogar pasa la prueba y dice, gloria a Dios, tengo victoria. Porque sabe que, hermanos, porque edificó su casa en la roca. La palmera del desierto, hermanos, toma sus nutrientes de la roca y del agua y los minerales que hay ahí. Nosotros, la palabra de Dios es esa agua, hermanos, que nos va a hacer crecer. Vayamos al Salmo 1, por favor. Alabe y glorifique el nombre del Señor, hermano. Por favor, apoyen ahí, hermanos, mujeres que estén apoyando aquí adelante, por favor, para apoyar con las citas a nuestros hermanos. Salmo 1, por favor. Gloria al Señor. ¿Ya está conmigo? Dice la palabra del Señor:
Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los ¿qué? Justos, mas la senda de los malos perecerá. Pero fíjese, hermano, yo le hablaba de una palmera del desierto que toma sus nutrientes. El hombre que cimenta su hogar en la roca y que se toma de los nutrientes que está en la roca, hermanos, será como este hombre prudente que está plantado como un árbol junto a corrientes de agua. Esas aguas, hermanos, es la palabra de Dios. El agua que habla aquí, hermanos, es la palabra de Dios que le va a dar, va a saciar la sed del sediento. Y hermanos, dice la Biblia que el hombre, el varón, hermanos, que no toma el consejo de malo, pero que cimenta su casa en la roca, será como el árbol plantado junto a corrientes de agua, que va a dar su fruto a su tiempo. Pero ¿qué sucede? Su hoja no cae. ¿Se da cuenta? Va a dar fruto, pero este fruto, hermanos, no es un fruto personal. Es el fruto que produce el haber sido salvos, hermanos. Esas buenas obras que no nos van a salvar, pero que es la evidencia de que somos salvos. ¿Me explico? Por eso dice la Biblia que el hombre que edifica su casa en la roca va a ser como este árbol, que estará junto al agua, dará su fruto a su tiempo, su hoja no cae, pero algo hermoso, todo lo que haga o lo que hace, prosperará. ¿Por qué va a prosperar? ¿Por sus fuerzas? No, porque está cimentado en la roca y está en esa corriente de agua que también es el Espíritu Santo. ¿Se acuerda cuando la mujer samaritana llegó ante Jesús y le dijo, tú siendo judío me pides agua a mí? Y Jesús le dice, si tú supieras el don de Dios y el que habla contigo, mira, no solo me darías, tú me pedirías agua y yo te la daría. ¿A qué se refería cuando el Señor Jesús le dijo, tú me pedirías agua y yo te la daría? Se refería a esa agua, el Espíritu Santo, hermanos. El Espíritu Santo que nos va a guiar siempre a toda verdad. Por eso, hermanos, un hogar que se edifica en la roca, que es Cristo, va a ser como este árbol plantado junto a aguas, que va a dar su fruto a su tiempo y su hoja no va a caer, y lo que haga va a prosperar. Amén, aleluya. Todo lo que haga prosperará, dice la Biblia. Viene la antítesis. Hermanos, no así los malos. Dice la Biblia, no así los malos. O sea, todo lo que vimos plantado de ese árbol que da su fruto y que prospera, los malos no. Los malos estarán lejos del agua, estarán edificados en arena, no darán fruto a su tiempo, su hoja va a caer, hermanos, y todo lo que hace no va a prosperar. Podrán hacer buenas cuentas bancarias, podrán tener una vida social muy buena, un estatus económico perfecto, o puede ir a tener una persona no tener nada, pero cree que lo tiene todo. Hermanos, sin Dios no tiene absolutamente nada. Necesitamos a Cristo en nuestra vida. Usted y yo queremos, porque aún yo, hermanos, si queremos que nuestro hogar siga funcionando bien, necesitamos a Dios en el hogar. Necesitamos ser esos hombres que dice Mateo, hermanos, 7:24, la cita que estábamos, esos hombres que el Señor dice, le compararé al hombre prudente que oyó mis palabras, pero que oye y que hace lo que el Señor dice. ¿Se da cuenta, hermanos? El Señor, hermanos, nos haga constructores sabios para la eternidad, porque entonces cada uno, hermanos,
daremos cuenta de lo que Dios nos ha dado. Cuando una persona, hermanos, edifica su casa en la roca que es Cristo, quiero decirle que nada lo va a separar del amor de Dios. El apóstol Pablo decía, ¿qué me separará del amor de Cristo? ¿Qué me puede separar del amor de Cristo? ¿Hambre? ¿Desnudez? ¿Espada? ¿Cuchillo? Decía Pablo. Nada me podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Sabe por qué decía esto Pablo? Porque él estaba edificado en la roca. Cuando una persona está edificada en la roca, hermanos, le llegan a suceder cosas, esa persona se mantiene de pie. Sí se llegó a doblar, sí le dolió el comentario de la persona, del esposo, de la esposa, sí le dolió el comentario de los hijos, sí le está doliendo la enfermedad que está pasando, sí le está doliendo la circunstancia que está viviendo, pero sabe, llegará el momento que él se va a levantar en el nombre de Jesús, porque está en la roca que es Cristo. Por eso, hermanos, nosotros debemos entender que la persona que está edificada en la roca, entonces también trasciende a la eternidad. ¿Por qué trasciende hacia la eternidad, hermanos? Porque es de vida o muerte. Una persona, hermanos, imagínese esto. Una persona, hablando literalmente, que venga un terremoto y que la casa se caiga sobre esa persona puede morir, ¿sí o no? Y cuando esa persona muere, si no estuvo en la roca que es Cristo, su vida trascenderá la eternidad, pero para perdición, porque no estuvo en la roca. Pero si esa persona muere y está en la roca que es Cristo, entonces trasciende hacia la eternidad, porque seguirá teniendo esa vida eterna a la cual el Señor Jesús nos vino a regalar. Amén. El venir a Cristo, hermanos, o edificar nuestra casa en la roca, no es cuestión de religión. No se trata de religión, hermanos. No, se trata de tener una relación con Jesús. Que nos relacionemos con Jesús. Que tengamos la confianza, hermanos, de llegar delante de Jesús y decirle, Señor Jesús, ayúdame en esta situación. Cuando una persona no tiene a Dios en su vida, dice, sí creo en Dios, pero no puede clamar fácilmente, porque ¿quién lo guía? Pero sabes que el Espíritu de Dios está aquí para decirte que con amor eterno te ama y que estás a tiempo de edificar tu casa en la roca que es Cristo, y que mientras tengas vida tienes oportunidad de vivir. Y mientras tengas vida, hermanos, tienes la oportunidad de acercarte y fundamentar tu hogar en la roca que es Cristo. Aquí el punto, hermanos, es que si lo quieres hacer o no lo quieres hacer. Nosotros damos la palabra de Dios, pero dice el Señor, la decisión es tuya. Él es un caballero y no te obliga. Él solamente te dice, pongo delante de ti el bien y el mal, la bendición y la maldición, la muerte y la vida. Pero dice el Señor, escógelo tú. Escógelo tú. Pero dice el Señor, pero yo te recomiendo, dice, yo te recomiendo que escojas la vida para que vivas. Él no te obliga, hermano. Él no te obliga, es un caballero. Pero sí te dice, te recomiendo que escojas la vida. ¿Por qué muchos hogares se han destruido, hermanos? ¿Por qué las familias se han separado y los hijos sufriendo? ¿Sabe por qué, hermanos? Porque no edificaron su casa sobre la roca. Por eso los hogares se han destruido. Por eso muchos hogares ahorita están a punto de separarse. Porque no han edificado su vida en Cristo. Hermanos, el tener una Biblia no nos hace cristianos. Yo le decía ayer, no recuerdo si a los jóvenes o a los adultos, yo les decía, el que entres al McDonald's no te hace hamburguesa. El que entremos a una iglesia no te hace cristiano. Cuando tú estás enfermo, el que llegues al consultorio y no consultes con el doctor no sales sano, ¿va?
No porque llegues al consultorio vas a salir sano, tienes que acercarte al doctor para que te diga lo que tienes y te recete y te diga, puedes irte. Pero hermanos, cuando venimos a la iglesia no se trata de llegar al consultorio de Dios. Se trata de que te acerques al doctor de doctores, al médico de médicos, que si los médicos te dijeron no hay solución a tu problema, el Señor te dice sí hay solución y la respuesta es Jesucristo. Gloria a Dios. Hermanos, Jesús fue a la cruz para que tú y yo tengamos vida. Para que entendamos que con su pobreza, hermanos, nos hizo ricos, pero no de dinero, sino una herencia eterna. Una vida en abundancia, hermanos. Que aunque frijolitos y lo que sea, pero somos felices en el Señor. Dios no está peleado con el dinero. Tú puedes tener todo el dinero que quieras, claro, Él no se molesta de eso. El problema es el amor al dinero. Pero el punto principal aquí, hermanos, es que tenemos que edificar nuestro hogar en la roca que es Cristo. Si no lo hacemos así, hermanos, triste será nuestro final. El hombre prudente, dice la Biblia, hermanos, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente. La palabra prudente en el original griego, hermanos, viene de la palabra phronimos. Esta palabra significa, o es decir, que es una persona sagaz o discreta, pero apunta, hermanos, hacia alguien con mucha inteligencia. El hombre prudente, hermanos, la Biblia lo apunta hacia alguien muy inteligente, lo cual significa, hermanos, que la persona que se acerca a Cristo no es una persona tonta, es una persona súper inteligente. ¿Cuántos han tachado a los cristianos de tontos, mediocres y de no sé qué? Hermanos, la Biblia dice que es un hombre prudente, o sea, muy inteligente, porque tomó una buena decisión. ¿Se da cuenta, hermanos? Por eso dice el Señor, le compararé a un hombre muy inteligente. El hombre prudente, hermanos, o que es muy inteligente, es aquel que edifica su casa sobre la roca que es Cristo. El Salmo 31:3, hermano, y el Salmo 62:2, por favor apoyen a nuestros hermanos. Hermanos, por favor apoyen rápidamente. El Salmo 31:3, dice la palabra del Señor: porque tú eres mi roca y mi castillo, por tu nombre me guiarás y me encaminarás, dice la Biblia. ¿Está conmigo? Vamos a leerlo juntos. Porque tú eres mi roca y castillo, por tu nombre me guiarás y me encaminarás. Pero fíjese cómo decía el salmista: tú eres mi roca. El Salmo 31:3 lo dice, tú eres mi roca. Y el Salmo 62:2, el Salmo 62:2, gloria al Señor. No deje de exaltar al Rey de Reyes. El Salmo 62 dice, Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio, no resbalaré mucho. Pero fíjese cómo el salmista usa la palabra es mi roca y usa la palabra mi castillo, pero es mi salvación y es mi refugio. Hermanos, le quiero decir esto, en el tiempo antiguo habían unas ciudades llamadas ciudades de refugio. ¿Escuchó hablar de las ciudades de refugio? Las ciudades de refugio, hermanos, en el tiempo antiguo eran ciudades en las cuales los que tenían amenaza de muerte, hermanos, por lo que haya sido, había una ciudad donde ellos debían de correr para que no los mataran en el camino, porque muchos de ellos podían morir injustamente. ¿Me explico? Entonces había ciudades de refugio donde esas personas llegaban y los que los querían matar no podían hacerles absolutamente nada porque ya estaban en una ciudad de refugio. Y entonces su caso tenía que irse a los tribunales y el juez determinaba si era culpable o inocente, pero en boca de 2 o 3 testigos. ¿Sí me explico? Entonces, hermanos, esto significa que nosotros los pecadores que merecíamos la muerte,
Hemos obtenido una ciudad de refugio llamada Cristo. ¿Me estoy explicando? Nuestro refugio es Cristo. Por eso el salmista dice, Él es mi roca, es mi castillo, es mi salvación y es mi refugio. ¿Se da cuenta, hermanos? Esto significa que el hombre que está plantado en la roca, hermanos, no solamente su casa no va a caer, sino que está bien protegida. ¿Su casa está bien qué? Protegida. No significa que usted no se va a enfermar, no. Significa, hermanos, que pase lo que pase, nuestra vida está en Cristo. Amén. Ahora, hermanos, nuestro hogar permanecerá firme si lo edificamos en Cristo, que es la roca. Y no debemos, hermanos, temer si entendemos que Cristo es nuestro refugio. No debemos temer a nada si sabemos que Cristo es nuestro refugio. Hermanos, si entendemos que Él es nuestro castillo y que Él es nuestra torre fuerte, entonces no debemos temer a lo que el médico diga. Si el médico te dice, estás desahuciado, no hay solución, el Señor te dice, yo soy tu sanador. ¿Te das cuenta? El enemigo, el doctor te va a decir, ¿sabes qué? No hay respuesta. El Señor dice, sí, yo soy la respuesta. No es que hagamos menos a los médicos, gloria a Dios por ellos, porque se han quemado las pestañas estudiando, pero ellos no tienen la última palabra. La última palabra la tiene Cristo. Y si es entendido, hermanos, que edificando tu casa en la roca y que Él es tu refugio, entonces ninguna amenaza te debe causar temor. Nada te debe causar temor, hermanos. Dice la palabra de Dios, temed a aquel, hermanos, que puede echar el alma al infierno. ¿Y quién puede hacerlo? Dios. Es al único que debemos temer. Pero si estamos de su lado, ¿cómo le vamos a temer? Si estamos del lado del Rey de Reyes y Señor de Señores. Hermanos, quiero llegar a este punto, como dice en Primera de Pedro 1:10. Ya voy cerrando este mensaje. Gloria a Dios. Primera de Pedro. Vámonos primero a Primera de Pedro 2:4. Estas citas, hermanos, nos confirman que debemos edificar nuestra vida en la roca que es Cristo. Ahí, por favor, ¿sí pueden? Bueno, está bien. Primera de Pedro 2:4 dice, acercaos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Hermanos, ¿dónde edificas tu casa ahora? ¿O dónde vamos a edificar nuestra casa ahora? Dice la Biblia, Pedro hablando dice, acercaos a Él, a Jesús. ¿Quieres edificar tu casa? Acércate a Jesús. Dice, acércate a Él, piedra viva, desechada por los hombres porque lo llevaron a la cruz, pero más para Dios, escogida y preciosa. Hermanos, la iglesia y el hogar están edificados en Cristo. La iglesia no está edificada en Pedro como lo enseña la iglesia católica. Jesús le dijo a Pedro, tú eres Pedro, señalando a él. Y Jesús se señala a sí mismo y dice, pero sobre esta roca edificaré mi iglesia. La roca es Cristo. Petra, traducido piedra. Tú eres la piedra pequeña sacada de la roca de la cual se edifica la iglesia y de la cual cada hogar cristiano se puede edificar. ¿Se da cuenta, hermano? Por eso dice la Biblia, acercaos a Él. ¿Quieres edificar tu casa? Acércate a Dios.
Hermanos, en base a todo lo que hemos hablado, ahora debemos hacer una elección. Debemos tomar una decisión, hermanos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a edificar en arena o vamos a edificar en roca? Primera de Pedro 1:10. Primera de Pedro 1:10, regrese tantito. Dice la palabra del Señor: por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firmes que vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. ¿Sí está conmigo? Primera de Pedro 1:10. Segunda. A ver, permítame tantito. Ajá. Es segunda de Pedro 1:10. ¿Ya está conmigo? Dice la palabra del Señor: por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Pero fíjese cómo dice la palabra del Señor: por lo cual, ¿qué dice? Hermanos. ¿Por qué el apóstol Pedro dice hermanos? ¿O por qué nos llamamos hermanos? Porque la sangre de Jesús, que fue derramada en la cruz del Calvario, ahora corre en nuestro interior sobre todos nosotros. Por eso el apóstol Pablo nos llama hermanos. Por eso nosotros nos decimos hermanos. Por eso el Señor dice a través de Pedro: por lo cual, hermanos, ya que eres o que has conocido la verdad, entonces ahora tienes que procurar hacer firme vuestra elección, vuestra vocación y elección. Y esto se refiere a la palabra de Dios, a lo que hemos escuchado, hermanos. Porque haciendo estas cosas, entonces no caeréis jamás, porque estás en la roca. ¿Se da cuenta, hermano? Entonces lo que está recomendando la palabra de Dios es que ya tienes que hacer firme tu elección. Está diciendo el Señor: no es posible que si te dices cristiano tengas un pie en el mundo y un pie en la iglesia, porque tu hogar no está siendo edificado en la roca. Es importante, hermanos, que edifiquemos y que hagamos ya firme nuestra elección. ¿Qué estás decidiendo hoy? Lo que tú decidas hoy, hermanos, va a trascender a la eternidad. Si tú decides no, y Dios te llama a cuentas, Dios tenga misericordia. Pero si tú le dices hoy: Señor, tú eres mi ayudador, tú eres mi refugio, tú eres mi roca, eres mi castillo, entonces esa buena decisión te hace al hombre prudente, muy inteligente, que toma la buena decisión de edificar su vida en la roca que es Cristo. Y cuando estés ante la presencia de Dios, dice la palabra del Señor que entregará unas coronas a los fieles y habrá recompensa. Pero, hermanos, el punto no es la recompensa, sino lo bonito es que vamos a estar allá, ¿verdad? Entonces, hermanos, ¿qué decides hacer hoy? Muchos hermanos han edificado sus vidas en filosofías, en humanismo, en bienes materiales, etc. Se preocupan más por lo físico que por lo espiritual. ¿Sí o no? Hay personas que se preocupan más por lo físico que lo espiritual, como si nunca fuéramos a partir de esta tierra. Como si nunca fuéramos a partir de esta tierra. Se les olvida, hermanos, que después de la muerte la vida continúa, ya sea para vida eterna o sea para perdición eterna. Hermanos, la pregunta es, o las preguntas son: ¿qué decides? ¿Qué vas a hacer ahora mismo? ¿Hacia dónde diriges a tu familia en estos momentos? Hermanos, edificar sobre la roca, quiero decirte que se requiere esfuerzo, fatiga, pero mucho cuidado. Pero, hermanos,
El que quiere edificar su casa sobre la roca ha de poner diligencia, hermanos, en lo que Dios pide. ¿Se da cuenta? Si usted le da una orden a su hijo y le dice, ¿sabes qué? Quiero que escombres tu cuarto, y no lo hace, y después viene el hijo y le dice, papá, ¿me das para un celular? Sí, mijo, ¿cómo no? Toma. No lo recompensamos. Le decimos, mijo, no has obedecido, hasta que tú obedezcas lo que tú quieras. Dios no es un padre consentidor. No, hermanos. Dice la Biblia que el hijo consentido es vergüenza de su padre. Dios no tiene consentidos. Pero sí necesitamos hacer firme nuestra elección, hermanos. Hacia dónde vamos, hacia dónde va nuestra vida y hacia dónde va nuestra familia. Vamos a ponernos de pie o ahí en tu lugar así sentado, como tú quieras, no hay ningún problema. Pero sí es importante que le digas a Dios en esta mañana, Señor Jesús, quiero que entres a mi corazón, quiero que gobiernes mi vida, Señor. Quiero que hagas un cambio radical en mi familia y que le digas a Dios, Señor, ahora entiendo que si no te tengo, no tengo nada. Empieza a clamar a Dios, Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque estás con nosotros. Gracias porque nos amas.